Práctica número 2 es fuentes de alimentación. Y el objetivo es precisamente diseñar y construir fuentes de poder de tipo regulados, basados en circuitos integrados en serie, que nos permitan alimentar circuitos eléctricos o electrónicos. Y vamos a hacer el análisis de circuitos, la simulación, y en este caso, bueno, si alguien tiene la oportunidad de construirlo de manera física, tenga los transformadores y los elementos, adelante. Ahorita el único requerimiento que les pedía, pues, porque lo hagan de manera calculada el análisis de los circuitos, y también que ustedes lo simulen. Con eso nos quedamos de momento, no habría más, ¿no? De momento, por la situación. Bien, pues vamos a armar la primera fuente de alimentación que ustedes observan aquí, que es una fuente de alimentación regulada fija de 5 volts de corriente directa. Aquí el transformador que están utilizando es un transformador reductor de 127 a 24 volts con derivación central. Quiere decir que el transformador del centro hacia unos extremos les va a dar 12 volts, y eso es lo que vamos a utilizar para alimentar nuestro puente rectificador, nuestro filtro capacitor de 2200, y tenemos algunos capacitores adicionales que pueden o no conectar, son para eliminar tránsitos, pero igual vamos a ponerlos ahí en el circuito. Un regulador 7805, entonces tienen que buscar que en su simulador tenga precisamente los circuitos integrados lineales y que permita utilizar los reguladores como el 7805, el 7812 y el 7912, además del LM317. Entonces vamos a abrir. Yo tengo el multisim, lo voy a abrir para que puedan ustedes visualizar. Vamos a armar este circuito. Bueno, de hecho ya lo tengo armado para que podamos visualizarlo. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Vamos a medir el voltaje de salida, la corriente de salida, y vamos a ver los voltajes con el osciloscopio en los diferentes puntos. Vamos a ver el voltaje de corriente alterna aquí en la salida del transformador de los 12 volts. Con el osciloscopio vamos a ver la señal senoidal. Vamos nosotros también con el multímetro en modo de corriente alterna, medir los 12 volts de corriente alterna, que es voltaje RMS. Vamos a medir el voltaje de corriente directa que hay en el filtro con el osciloscopio. Y como les decía, vamos a medir la salida de voltaje, que debe darnos 5 volts, y la corriente que tengamos en la resistencia de carga. Con eso vamos a ir llenando la tabla que ven aquí, que es la 2.1, donde precisamente son los valores que vamos a ir midiendo, considerando una resistencia de carga de 5 ohms, es decir, que vamos a drenar una corriente de alrededor de 1 amper, es lo que nos vamos a visualizar. Vamos al simulador. Espero que ya lo hayan abierto ustedes, su simulador. Yo aquí tengo el simulador abierto. Y en este caso, para representar la salida del transformador, utilicé una fuente de corriente de 12 volts RMS. Profe, se sigue viendo el La PDF. práctica, ¿verdad? Sí. Permítame un segundo, déjenme compartir porque aquí olvidé Gracias por adorármela. Olvidé No se preocupe. compartir la pantalla. Ahora sí, a ver, ahora sí. Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Les decía entonces que utilicé una fuente de corriente alterna de 12 volts, RMS. Acuérdense que esto es lo que mide el multímetro de corriente alterna. Un puente rectificador. Aquí está. El filtro capacitor es de 2200 microfaradios o 2.2 milifaradios, que es lo mismo. Puse unos capacitores adicionales. Bueno, este capacitor es electrolítico, aquí está con polaridad. Otros capacitores de 0.22 microfaradios, de 0.2 microfaradios. El regulador de voltaje 7805. Y aquí viene indicado, en el caso del multisim, cuál es la línea de entrada, o sea, el voltaje de alimentación, el común, que es la tierra, y el voltaje de salida, que es el voltaje regulado. Aquí viene marcado. También, adicionalmente, conecté un diodo LED rojo, bueno, aquí, y lo que es una resistencia para alimentar la corriente que necesita el LED, y a la salida, que es en este caso, donde está mi resistencia de carga, que es RL, es la resistencia de 5 ohms. Y, ¿qué más? Bueno, estoy aquí conectando en paralelo el voltímetro para medir el voltaje de salida, y estoy poniendo en serie un amperímetro para medir la corriente que está drenando. Y
en este caso conecté dos osciloscopios, uno para medir la señal de corriente alterna de la salida del transformador, en este caso los 12 volts, un multímetro para medir la señal de corriente alterna en RMS, y otro osciloscopio para medir la salida que hay en el capacitor filtro para ver el rizado y ver la componente de corriente directa. Y por último, los multímetros que decíamos para medir voltajes y corrientes. Ahorita voy a encenderlo para que ustedes vean cómo funciona esto. Vamos a ver qué obtenemos de salida. Ahí puede observarse cómo yo estoy midiendo. En el caso del multímetro de corriente alterna, en paralelo con la fuente de alimentación de 12 volts, estoy midiendo 12 volts RMS. Recuerden que este es el voltaje valor medio cuadrático, que es el que mide el multímetro. Y aquí en el osciloscopio voy a medir lo que es, voy a detener un poco la simulación, voy a medir lo que es el voltaje de pico. Si se fijan, de aquí a acá, si ustedes utilizan su calculadora y tienen el voltaje de pico, es 12 volts por raíz de 2, ese es su voltaje de pico. Entonces, sobre 12 por raíz de 2, nos debe dar aproximadamente 16.9, casi 17 volts. Entonces, en el osciloscopio que ven aquí, que es el que está conectado justamente a la salida del transformador, o lo que sería la fuente de 12 volts, tendríamos aproximadamente, aquí dice, vamos a verlo, cada cuadrito en forma vertical vale 10 volts, entonces aquí serían 10, y aquí a la mitad serían 15, entonces aproximadamente son 17 volts de pico. También yo tengo aquí unas herramientas con las cuales me puedo desplazar para determinar la medición del voltaje de pico. Aquí me dice cuánto es, 16.93 volts, no sé si alcanzan a verlo todos. Ahí está el voltaje de pico. Y aquí también puedo utilizar la otra para medir el otro voltaje de pico ahí abajo. Sería menos 16 y tantos, casi 9 negativo. Entonces ahí está. Voltaje de pico, positivo y negativo. Para que ustedes vean la medición. Acuérdense que esta línea que está en medio es la línea de referencia, la línea del cero. Hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. Voltaje de pico positivo, 16.93. Voltaje de pico negativo, aproximadamente igual 16.9. 8. Aquí hicimos la medición del voltaje RMS y con el osciloscopio medimos el voltaje, ¿cómo se llama? De pico. Vamos a medir el voltaje de pico a pico. El voltaje de 16 más el voltaje de 16 nos va a 32 puntos, casi 33 volts de pico a pico. Debemos medirlo de aquí a acá, ¿no? A nuestra diferencia. Después vamos a ver qué sucede después del puente rectificador. Entonces, después del puente rectificador, yo tengo esta señal que está aquí, que si observan es una señal de rizado. Entonces, si observan la señal, la línea blanca que está aquí, nos va a representar la línea de referencia de cero. Entonces aquí está marcando el voltaje, que son 5 volts por división, entonces serían 5, 10, y más o menos al centro aproximadamente serían, que será de unos 13 volts aproximadamente, lo que sería la componente de corriente directa. Vamos a ver si podemos moverla aquí. Voy a tratar de movernos de la mitad de aquí. Sí. 14 volts aproximadamente sería el voltaje que está a la mitad. Esa sería la componente de corriente directa. Después tenemos lo que es la parte de rizado. Nosotros podemos medir el rizado. Ahorita está en modo de corriente directa, en DC. Si nosotros modificamos a modo de AC, solamente vamos a centrarnos sobre lo que es la parte de rizado. Y con eso podríamos medir el voltaje de rizo pico a pico. No sé, bueno, no sé si aquí tengan alguna pregunta. De hecho, si lograron encontrar los elementos. Si no, me dicen, yo les digo dónde encontrar cada elemento.
A menos para el multisim, yo te les digo dónde encontrarlo. Como vayan con el armado. ¿Dónde encontró el regulador de voltaje, profesor? Correcto, muy bien. Bueno, te vas a la parte de arriba donde están todo el panel de control, File, Failure Place, y donde están todos los componentes, vas a ver diferentes elementos, vas a ver resistencias, diodos, transistores, etcétera, etcétera. Y donde dice, después del símbolo de display, tiene uno que dice Power. Vamos a ver. Espera si alcanzas a ver lo que dice, tiene un signo más menos. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Y por aquí en la familia dice, ahí dice reguladores de voltaje, no sé si alcanza a dejar qué número es de elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí dice voltage reference. Ajá. Luego dice regulador de voltaje, entonces aquí puedes encontrar los reguladores de voltaje. El LM, hay varios, 117. Y hasta abajo están los 78, ¿no? 28, 29, 500, por ahí está el 78, mira. Aquí tenemos el 7805. Ahí está. También aquí vas a encontrar el 7812 y el 7912 para el voltaje negativo, para cuando lo ocupemos más adelante. Ahí está, ¿no? Ya nada más es conectarlo en su lugar y listo. Posicionarlo. Ya Está está. bien, profesor. Adelante, ¿alguien más? Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante, por favor. Antes de que la corriente, bueno, el voltaje, pase por los capacitores, ¿qué voltaje, bueno, ajá, cuál es el valor del voltaje que hay antes de los capacitores? O sea, ¿se le va a también restar la caída de los voltajes de los diodos para poder Así hacer es. los cálculos? Así es, tendrías que considerar el voltaje real. Puedes considerar o punto 7 o depende del modelo, a lo mejor un volt, pero puedes considerar el punto 7, ¿no? Acuérdate que se va a restar el voltaje de pico menos dos caídas de diodo, sería menos 1.4. Y ese sería el voltaje que tú tengas, este, digamos, ya en el voltaje de pico rectificado. Ah, ok, entonces es que estoy viendo que estamos trabajando con un circuito integrado. Entonces, tendría que Ah, buscar las especificaciones del circuito integrado y ver qué voltaje requiere cada diodo. así es, ahí debería aparecer. Si no viene, Ah, ok. considéralo como diodo de silicio de punto 7. Y si viene, utilizarás el voltaje que te marque ahí, Ok, gracias. por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna para encontrar los LEDs o algún otro? Otra duda, profe. Sí, El LED adelante. es un LED rojo, ¿verdad? Sí, por favor. Si Ok. se fijan, en la parte donde dice resistencias, en la parte superior izquierda dice ahí resistencias y por ahí tiene los, me parece, no, perdón, es en la parte de diodos, disculpen. En la parte de diodo, dice diodo y por aquí van a ver, dice en 1, 2, 3, 4, 5, dice LED. ¿Ah? Y ahí van a ver diferentes tipos de LED. Bueno, aquí son diferentes componentes, pero van a ver un LED azul, un LED verde, un LED infrarrojo, naranja y por aquí está el rojo. No sé si ya lo pudieron localizar. Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces ya lo colocan y bueno, ya saben. La parte positiva es el ánodo, que es la parte, digamos que de la base de la flecha. Y la punta de la flecha es el cátodo, la parte negativa. Recuerden siempre la posición del LED para que quede correctamente encendido. Aquí no hay tanto problema porque finalmente es simulación. No hay riesgo, pero en el LED original, cuando ustedes lo conectan, si no lo conectan correctamente y lo polarizan en inversa con un voltaje mayor a veces de 10 volts, se puede dañar y ya no funciona. Y a veces ni siquiera se ve que se queme, nada más simplemente ya no prende. Profe, también el voltaje, ¿no? Tener mucho cuidado en la polarización de los voltajes de alimentación, que Porque, no rebase cierto voltaje para que no se dañe. El porque yo, diodo LED, sí, yo recuerdo adelante. que Profe, yo no encuentro el capacitor electrolítico. Bueno. Te vas a la parte de capacitores, donde dice, bueno, aquí dice resistencias. Dice resistencias.
Y por aquí, déjame ver cuál número es. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dice capacitor y luego dice adelante inductor y luego dice capacitor electrolítico. Ahí está. Nada más busca el que sea 2200 microfaradios o lo que es lo mismo 2.2 milifaradios. Es exactamente lo mismo. Ok, Entonces gracias. vamos Profe, 2.2. ¿podría visualizar el segundo osciloscopio? Es que me aparece a mí como todo en bueno, todo negro, entonces quisiera saber como qué le movió para que se viera el voltaje de rizo. Ok, sale. Bueno, vamos a ver si logramos moverlo. Vamos a recorrerlo un poquito. A ver si lo alcanzan a ver ya. Y volvemos a simularlo para que lo vean, ¿no? Ahí están simulando. Y ahí lo detengo. Y ahí está. Y ahí está viéndose el voltaje de rizo que está a la salida del capacitor. Lo estoy tomando aquí. Puedo haberlo tomado justamente en paralelo con el capacitor. Bueno, estoy tomando aquí en el mismo nodo de referencia. Son estos mismos nodos, no están en paralelo, por tanto es lo mismo. Entonces yo aquí ya lo tengo y lo tengo en modo de DC. Es decir, estoy midiendo corriente directa. Entonces yo les decía que en el eje vertical tengo 5 volts por división. Tengo 5, 10 volts y aquí sería hasta arriba serían 15, pero como está a la mitad aproximadamente son 13 volts, pero tengo unas flechitas, unas rayitas que tengo aquí donde puedo desplazarme sobre la curva para ver el valor y aproximadamente a la mitad de esto, al centro de esta señal de rizado, yo tendría cuál es el voltaje, que aproximadamente son, nos alcanzan a ver 13 volts. 13 volts, 13.1 volts sería el voltaje de corriente directa a la mitad de esto. Y lo que sigue es medir el voltaje de rizo. Para el rizo lo que voy a tener que hacer ahora es ponerlo en modo AC. Ahorita vamos a refrescar la señal. Vamos a ponerlo en modo AC para que solamente me mida el rizado. Entonces, ahorita el rizado se fue al centro. Se fue al centro. Y entonces yo aquí ya puedo cambiar la escala para verlo un poquito más grande o más chiquito. La idea es más grande para que podamos hacer la medición. Pues ahorita lo coloqué en un volt por cada cuadrito de forma vertical, entonces aquí tendríamos un poco más de 2 volts, ¿verdad? Entonces podemos posicionarlos con el cursor en un pico, entonces podemos posicionarlos en el pico de arriba, y luego en el otro, sacar otro cursor, vamos a hacer, para conectarnos en el otro pico, ya nada más con la calculadora sacar la diferencia, sería 1.23 menos 1.3, o sea, 1.23 más 1.31. Eso nos va a dar un voltaje de pico, que lo checamos. Sería ¿No es el que está bajito? ¿De 2.5? a ver, vamos a hacer el cálculo, a ver si es cierto, a ver si es ese. 3 más 1.31, no sé si parece ser que sí es. Sí, 2.5, 2.55, así es. Esa es la diferencia, correcto. Sí. Tiene razón, Alexi, muchas gracias por la observación. Ahí está la diferencia. Entonces, eso sería nuestro voltaje de pico, pico a pico. Voltaje de rizo pico a pico, 2.55. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿si vieron cómo lo hicimos? Estábamos en modo DC y lo convertimos a modo AC, seleccionándolo aquí la opción de AC. Y ahora solamente nos centramos sobre esta parte del rizado para medir el voltaje de rizo pico a pico. Eso es lo que ustedes estarían reportando. El rizo para ese voltaje, para ese capacitor 2.2 microfaradios con una resistencia de carga de 5 ohms. Lo dejamos. Y hicimos la medición también del osciloscopio para la corriente alterna. Profe, los dos Adelante. últimos capacitores son diferentes al primero. ¿Dónde se encuentran? Estos capacitores, ok. En la parte, en la parte donde dice resistencias, dice primero, antes de capacitor electrolítico, dice resistor, y luego dice capacitores. Ahí ustedes buscan el de, ¿qué dice? Punto 22 microfaradios. ¿Ya vieron dónde? Después de resistores, Ah, ok, ok. de capacitor, y ahí ustedes eligen
capacitor de punto 22 y el de punto 1. Son para eliminar pequeñas variaciones que tiene la señal que se llaman transitorios. Entonces pueden Ok, o no ok. utilizarlos, pero todos en el circuito los pusimos, digamos como si fuera un circuito práctico, ¿no? Ya, para armarse directamente. Incluso le pusimos su diodo LED y su resistencia para que fuera como un piloto fuera de su ¿cómo se llama? De su fuente de poder, que tenga el piloto para que vean que ya perdió su fuente, ¿no? Está entregando 5 volts de fija de corriente directa ya regulada. Ahora, la regulación consiste en que si ustedes le cambian la resistencia a la salida, pues puede variar la corriente, pero el voltaje siempre debe ser alrededor de los 5 volts. Esa es la idea. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a checar, si se fijan aquí, es justamente que la salida que nos está entregando es, en el voltímetro son 5 volts de corriente directa, y aquí la corriente para esta resistencia de 5 ohms son casi un ampere, ¿no? 999 miliamperes, pues casi es un ampere, ¿no? Porque estoy demandándole con esta resistencia el ampere. Yo le cambio una resistencia más grande, pues me debe seguir dando lo mismo. Lo único que va a hacer es demandar menor corriente. Y bueno, si yo cambio la resistencia de carga, también va a cambiar los valores del voltaje de rizo, va a cambiar un poquito porque ya la resistencia de carga es distinta. Vamos a hacer esa prueba, vamos a cambiar la resistencia de, ponerle que les gusta, pilón, pilón. Y aún así, de todos modos me debe de seguir dando, ahí está, los 5 volts de corriente directa de salida, sigue regulando, y en este caso, la corriente son 5 miliamperes, entonces no estoy mandando muy poquita corriente. Y se fijan aquí con el caso del rizo ya se hizo mucho más chiquito, ¿no? Porque la resistencia de carga pues obviamente creció, entonces el rizado se hizo más chiquito. Aquí el rizado ya me cambió. Porque pues ya casi no, apenas se alcanza a ver el rizado. Porque la resistencia de carga la hice más grande, ¿no? Donde está más demandante es donde tenemos la resistencia de carga más chiquita, digamos que es la plena carga, la máxima corriente que va a demandar, la de 1 ampere. Y así si le pongo una resistencia más grande, de todos modos me va a seguir dando el mismo voltaje de salida, vamos a poner 10K. A eso es a lo que se refiere la regulación. Se me olvidó que tengo que prepararla primero. Pero bueno, aquí lo hizo. Ahora sí la prendo. Ahí está, 5 volts de salida. Y obviamente pues la corriente va a ser mucho más pequeña, pero el voltaje de salida lo importante es que me esté dando regulado 5 volts. Entonces pues para que ustedes verifiquen que la fuente está trabajando, está regulando, me está dando un voltaje de salida de 5 volts fijo, y no importa la resistencia de carga que yo conecte ahí, me sigue dando el mismo voltaje. Lo único que va a cambiar pues es la corriente que demanda. Voy a regresar a la resistencia original que le puse, es la de 5 ohms, y le va a demandar la máxima corriente. Tengo que pararla primero, antes de hacer cambios. Ahí está, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Esta fuente. Yo creo que estaremos trabajando con esta práctica. Si nos alcanza el tiempo para terminarlo hoy, si no la terminaríamos el día de mañana. Una pregunta, profesor. Adelante. Si se coloca una resistencia menor a 5 ohms, el voltaje comienza a bajar. ¿Qué tendríamos que modificar para que no suceda eso? Bueno, lo que pasa es que estás demandando a lo mejor más corriente de la que puede, entregar tu regulador. Digamos que lo estás pasando de los límites de lo que puede entregarte el regulador de voltaje. Entonces tendrías que poner circuitería adicional en paralelo con el regulador de voltaje, un transistor y por una resistencia, para que puedas demandar mayor corriente y el exceso de corriente se vaya por allá, digamos, la derivación que tendrías, y el voltaje se siga manejando los 5 volts ahí. O sea, la corriente en exceso se va por el otro lado, y la corriente máxima que te entrega de 1 ampere sería la que te daría el regulador. Entonces, de esa manera se podría resolver esa situación. De hecho, hay parte de la práctica que yo le estoy poniendo, es justamente que ustedes investiguen eso, cómo se hace para conectar esa parte y puedan medir esa corriente. Ahí les pedí que por favor echaran una investigación. En libros de electrónica vienen
no hay mucho que perder. Incluso en algunos circuitos donde viene su datasheet, su hoja de especificaciones, vienen circuitos para reforzar corrientes. Si no tienes un regulador que maneja mucha corriente, te van a dar circuitería adicional, donde viene explicado y vienen fórmulas también, para que con eso complementen de favor. ¿Vale? Sí, profesor. Pues no sé si ya terminaron de hacer la simulación para que vayamos al siguiente circuito. Profe, creo que yo tengo o bueno, me marca un error. Bueno, tengo conectado todo igual que usted, solamente que el voltaje de rizo no me sale como una línea. Porque a lo mejor, deja ver, si sale como una línea, a lo mejor no le pusiste resistencia de carga. Esa es una situación, a lo mejor no tienes la resistencia de carga. Sí, sí la tengo, profe. O te falta alguna conexión en algún punto, tal vez. Ok, No sé. voy a verificarlo. Chécalo con detalle, porque se me hace que falta. ¿Ya pusiste la línea de tierra o referencia? Sí, sí, sí. Que también ese es otro punto. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Déjame ver. Que esté bien conectado tu regulador de voltaje a la entrada, sea la línea de voltaje, la salida del voltaje regulado, el común es la tierra o referencia. Es lo único que Profe, podría hacer. Sí, adelante. a mí me pasó lo mismo, pero fue porque ocupé los mismos capacitores que el primero y cuando los cambié ya me salió igual. Ok, ok. Entonces quiere decir que a lo mejor no puso capacitor electrolítico aquí. Es Ujú. probable que eso haya sido. Que puso Sí. capacitores de los que no tienen polaridad. Por eso le dio ese error. Entonces hay que poner. Voy a verificarlo, aunque sí tengo el capacitor electrolítico donde debería de ir, pero voy a checarlo. Gracias. Sí, chécalo con detalle, porque seguro algo está mal conectado, seguro casi. O algún componente. Que sean 12 volts de corriente alterna RMS, 60 Hz. En la conexión del rectificador, del puente rectificador, ya sabes, entran por la parte de arriba y la de abajo, son los de corriente alterna. La salida del positivo es del lado derecho, la salida del negativo por el lado izquierdo, ¿no? Y ese negativo debe conectarse a tierra siempre. Bueno, de eso, la forma de ir siguiendo es poniendo en paralelo el osciloscopio para ir checando punto por punto la salida que debe dar, ¿no? Por ejemplo, así como lo hicimos nosotros. Conectamos la salida del transformador, vimos que nos daba los 12 volts, luego el osciloscopio, la señal de corriente alterna, luego la salida del capacitor, que fue esta señal de rizado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que está bien. Si no nos da esto, es que algo está conectado aquí, justamente en esa zona. Bien, entonces, no sé si tengan preguntas de este circuito para abrir el siguiente. Yo tengo una pregunta, Profe, tengo profesor. otra pregunta. Adelante. ¿La corriente se afecta por el LED? ¿La corriente se afecta por LED? Sí, porque va a demandar una pequeña corriente, pero es poquita. Un LED debe demandar alrededor de unos 20 o 30 miliamperes. Entonces no es tanto lo que le vas a quitar. De hecho, podemos medir la corriente en el LED. Nada más déjame ver si puedo meter en Tendría que recorrer esta línea un poco para que podamos meter el amperímetro, pero es una corriente de unos 20 miliamperes. A ver si logramos hacer un corrimiento de esta parte. A ver si recorrer un poquito. Voy a poner un poquito medio feo el circuito, pero para meter el amperímetro. Profe, tengo una pregunta, bueno, una duda. Sí, adelante. En este caso, bueno, al medir después del puente rectificador y con la resistencia de carga tenemos una corriente. En este caso, la corriente se puede amplificar más de lo que demanda el circuito, o sea, en donde están los puentes de diodos. Si podemos amplificar la corriente, bueno, recuerda que la corriente máxima que te puede entregar el circuito es la que tiene el transformador. En este caso, si tu Ok. transformador máximo te va a dar 1 amper, ya no puedes sacar más corriente. Si tú tienes un transformador que te puede dar, no sé, 3 amperes, es lo máximo que tú podrías tener. Ahora, si tu regulador solamente está diseñado para entregarte una corriente máxima de 1 amper, tendrías que adicionar circuitería en paralelo con el regulador
para que puedas derivar los 2 amperes más que tiene tu transformador y sumados ya te den los 3 amperes, es lo que tendrías que hacer. Y bueno, también checar que tu puente rectificador maneje por lo menos esa corriente de 3 amperes, que de hecho debe ser más, debería ser 5 amperes, ¿no? Para que no se te queme ni se te dañe ya de forma física. En simulador no pasa nada, pero ya si tú lo armas, si estás en el límite, se te van a calentar y probablemente se vayan a quemar los diodos. Entonces hay que buscar diodos que estén arriba del valor que tú vas a manejar de corriente. Si vas a manejar 3 amperes, pues por lo menos tu puente maneje unos 5 amperes, ¿no? Que esté arriba, un 50% arriba. ¿Vale? No sé si puedo contestar a tu pregunta. Sí, sí, sabe. Termínela y ahorita regresamos. Si gustan, en 5 minutitos regresamos porque ustedes terminen su circuito y vamos con el circuito número 2, que es la fuente simétrica. Volvemos en 5 minutos, muchachos, para que ustedes terminen de simular sus circuitos. No sé si quieren capturar alguna pantalla o algo así para que puedan hacerlo y ya a ustedes les salga el circuito igualito, ¿no? ¿Cuál es la pantallita que le agregó ahí después de la resistencia de 470? Sí, mira, lo que hice fue agregar lo que es un amperímetro en forma fija. Si te vas en la parte de arriba donde viene todos los archivos de file, edito, hay un símbolo de un display que es un 8. Y colocar un indicador. Entonces aquí yo seleccioné un amperímetro, positivo o negativo con las líneas verticales, y OK, y ya lo conecté en esa parte, ¿no? Entonces, Ok, gracias, profe. Ahora, eso que estoy conectando es para que yo pueda medir cuánta corriente está derivando ahí. Mira, aquí me va a decir. Aquí estoy derivando una corriente de 6.8 miliamperes. Entonces es una corriente muy pequeñita. Ni siquiera llegó a los 10 miliamperes. Más o menos una corriente será entre unos de 5 a 20 miliamperes la corriente que demanda un LED. Entre más corriente demande, obviamente va a ser más intenso el encendido del LED. Una corriente promedio de LED es alrededor de los 20 miliamperes. Pero para cada LED, de acuerdo a la especificación, te va a decir cuánto voltaje fija entre sus terminales y también cuánta corriente necesita pues, para encender lo mejor posible. Entonces, una corriente mínima y una corriente máxima que requiere LED. Y con eso vas a calcular tu resistencia. Aquí está de 470. Si lo he puesto un poquito más chiquita, a lo mejor pudiera haber derivado 10 o 20 miliamperes. Ok, Y ahí está, gracias, ¿no? profe. De nuevo, de variable van a utilizar su transformador, bueno, en este caso una fuente de corriente alterna de 36 voltios, pues, fuente rectificador, un filtro capacitor de 2200, los capacitores polarización perimetral transitorios, y van a utilizar un divisor de tensión, una de 240, un potenciómetro de 10K variable, y el LM317. También me parece que es el mismo, el LM117 parece que hace la misma función, pero vamos a utilizar el 317, que es un regulador de 1 punto y tantos hasta un voltaje máximo de hasta 40 volts que puede dar. Y una resistencia de carga que vamos a conectar según las necesidades. Vamos a ver cuál es el valor. Y vamos a armar el circuito. Entonces vamos a nuestro multisim para armarlo. Estamos. Entonces, les decía, conecté en este caso una fuente de corriente alterna de 36 volts RMS. Conecté mi puente rectificador. Un capacitor electrolítico de 2.2 milifarads o 2200 microfarads, que es lo mismo. Mi LM317, ya saben, en la parte donde dice, aquí, después del símbolo de indicadores, tiene la parte que dice Master Database, Power, ¿no? Power. Potencia, donde selecciono lo que es el regulador, por aquí está, el voltage regulador, y que dice LM317. Aquí está. 317H seleccioné. 317H. Y ahí tiene el símbolo entrada, salida y ajuste. Doy OK, lo posiciono. Y
Por si no lo encuentran, en la parte de resistores está lo que son resistores variables. Entonces busquen, después de resistor dice capacitor inductor, dice resistor variable, y entonces aquí yo seleccioné el de 10K. Aquí está, 10K. ¿Ok? Doy OK y ya lo posiciono y lo conecto. Y aquí podemos también medir el voltaje de corriente alterna, 36 volts, y podemos medir en el osciloscopio también el rizado si gustan. Ahorita la resistencia es de carga es muy grande, entonces el rizado va a ser muy chiquito. Después vamos a ponerle una resistencia de carga pequeña para que demande mayor corriente y podamos ver el rizado. Lo que quería primero que nada es que ustedes visualizaran que este regulador de voltaje pues realmente puede ajustar la salida de manera regulada. Voy a abrir un poquito más la pantalla para que la vean todos. Y la idea es que una vez que tengan conectado este circuito, ustedes puedan utilizar el cursor que viene aquí para que puedan ir cambiando la salida. Ahorita estoy en la resistencia más baja. Estoy conectando y me está midiendo la salida del voltímetro en paralelo con la resistencia de 1.2, casi 1.3 volts de salida cuando la resistencia está en cero, digamos en el valor mínimo. Si el cursor o resistencia la empiezo a mover y empieza a aumentar, el voltaje tiene que aumentar. Aquí está la corriente que está demandando el circuito en la resistencia, pues es una corriente mínima, ¿no? Es poco significativa, son las corrientes de 126 microamperes. Pues vamos a hacer el movimiento para nosotros calcularlo y vamos a cambiar el valor de la resistencia. Digo, lo puede hacer con el ratón o bien seleccionando en la parte del cursor, moviéndolo con las flechas. Puedo moverla al 5% ahorita y me da un voltaje de 3.9 volts. Ese voltaje que me está dando la salida, una vez que yo dejo fijo mi resistencia, me debe fijar ese valor, no importa que cambie el valor de la resistencia. Para que vean que es así, yo tengo 3.9 volts, ¿verdad? Voy a cambiar el valor de la resistencia para que vean que sigue manejando ese 3.9. Cambio el valor de resistencia. La resistencia, no sé, 1 kilo más. Vean que se me sigue dando. Venderlo. Bueno, ahí está, 3.9, ¿ya vieron? A pesar de que yo cambié el valor de la resistencia de carga, yo ajusté mi regulador a un voltaje de 3.9 y ahí está, a pesar de que cambié la resistencia de carga. Obviamente la corriente pues aumentó a 3.9 miliamperes, pero sin embargo, una vez que ajusté el regulador de voltaje a un cierto valor de voltaje fijo a la salida, ya lo mantiene ese valor, no importa que cambie la carga. Voy a regresar a su valor normal de 10 kilo ohms. Entre los 10 kilo ohms, la que estoy eligiendo como carga. Primero detengo yo el circuito antes de hacer la simulación. Y vamos entonces ahora a simularlo y vamos a cambiar el cursor para ir moviendo a un voltaje mayor. Lo selecciono ya sea con el mouse o bien con las flechas de mi teclado. Lo voy a ir aumentando al 10%, por ejemplo, ahí del valor de la resistencia total. Está dando 6.5 volts de salida. Aumentamos un poquito más. 10%, dan de cuenta que estoy moviendo una perillita de mi cursor, lo estoy girando. Lo estoy haciendo más grande el valor de la resistencia y aumenta hasta 9.2 volts de salida. Sigo aumentando mi valor de salida al 20%, y tengo 11 volts. Y así me voy para ir aumentando el voltaje. 14 volts, 15 volts, 16 volts, 17 volts. Profe, ¿por qué en este circuito evitó los capacitores de 0.1 micro? Se los puedo poner, ¿eh? Ahorita por cuestiones de tiempo no se los pude poner, pues se los agregamos, ¿eh? No hay ningún problema. Déjense los pongo, permítanme un segundito. Y ahorita se los ponemos, no hay ningún problema. Ya no había Entonces no tiempo. afecta en nada, ¿verdad? No, más bien son para que ayude a eliminar pequeñas variaciones. Ok. Ahorita se los voy a poner para que vean que no
No le afectan, por el contrario, le ayudan. Voy a ponérselos, déjame ver aquí, vamos a ponérselos otra vez. Vamos a ponerlos. Punto 1 microfaradio, aquí está el capacitor, punto 1, vamos a ver dónde andas. 1.1.1. Ya estamos. Ya nomás lo rotamos. Vamos a con este positivo. Vamos a ver dónde anda el otro. El otro se conecta en la salida. Pero con la salida, pues hay que recorrer un poquito esta parte. Ahí está. Vemos y ya está. Y seguimos aumentando nuestro voltaje de salida con presionando y con el cursor, con las flechas del teclado para aumentar la salida, a ver cuánto voltaje máximo nos entrega. Son 19 volts, 2, 24, 30 volts ya llegamos, 32 volts, 35 volts. Pero aquí lo que hay que tener cuidado es que el potenciómetro que pongamos no rebase el voltaje máximo que entrega el regulador. Si está especificado, no sé, para 35 volts, ya no rebasemos ese voltaje para no causar algún problema con el regulador. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar el voltaje máximo que te entrega? Con el potenciómetro. Si este potenciómetro yo lo pongo más chiquito, el voltaje de salida máximo todavía lo hace más pequeño, a lo mejor lo baja, no sé, a 30 volts. Pongo uno de 5K. Si pongo uno de, ¿qué será? 5K de 2.5, pues el voltaje máximo a lo mejor me da 10 volts de salida, ¿no? Entonces, con este potenciómetro, dependiendo del valor que tenga de resistencia, con este divisor de tensión me hace que la salida me dé un voltaje máximo. De más grande es el potenciómetro, más grande es el voltaje máximo que yo puedo tener a salida. Lo que tenemos que tener cuidado es que no rebase el voltaje que tiene el regulador ya de manera práctica, ¿no? En 317, ¿cuánto máximo voltaje puede entregar? En este caso, pues, me va a dar un voltaje bastante grande, que vamos casi a los 38 volts. Profe, disculpe. Sí, adelante. Yo no encuentro el potenciómetro. Variable. Sí. Mira, si te vas a la parte donde, déjame detener el circuito, y dice, la parte donde dice resistores, place basic, después del símbolo de la tierra, dice place basic, y te vas a la parte dice resistores, y después de resistores capacitor, inductor, y empieza los capacitores variables. Variable, resistor variable está, y ahí buscas el que quieras, mira, aquí ya te dice, y te fijas el símbolo del resistor variable es con una flecha en medio, entonces ahí está. Yo aquí seleccioné el de 10K, le doy OK, y ahí está, ¿no? Ya nomás lo roté, pero está nuevamente donde dice resistores, y dice resistor variable, resistor, por ahí dice variable resistor, ¿vale? Ahí lo dejo para que lo ubiques. Sí, gracias, ya lo encontré. Profe, ¿dónde encontró el regulador de voltaje? Regulador de voltaje, claro. Mira, te vas a la parte donde está toda la barra de herramientas y te vas a encontrar, dice resistencias, diodos, transistores y aquí dispositivos lógicos. Después dice el símbolo del display, el 8, sigue algo que dice Place Power Component. Ya lo ubicaste, ahí le das Enter y ahí vas a buscar todos los elementos. Vamos a ver qué número es, controller, power, switches, y déjame ver donde dice voltage monitor, dice voltaje, referencia, dice voltage regulador. Entonces ese es el que vamos a seleccionar, en voltage regulator, y ahí vas a buscar el regulador, el LM317, de hecho aquí lo tengo seleccionado, para que tú lo ubiques. Y ahora más Es que creo que yo no tengo ese componente. Me salen otros diferentes. ¿En serio? ¿No tiene, Sí. o tienes el 117, me parece que es la misma función. Si tienes el LM117 es el mismo, solo que cambias la clave. Pero si es el LM117 hace la misma función.
A ver si lo tengo por aquí. M117. Sí, ese sí tengo. Entonces, ese hace la misma función. Es un voltaje de positivo regulado. Ok, El gracias. NMC hace lo mismo, ¿eh? Y de nada. Profe, tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Cómo sabemos qué resistencia poner? ¿En dónde? Ah, la recarga. Ajá, para regular. Ah, bueno, es que es el circuito que tú vas a alimentar, realmente. Yo les decía, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo para cargar mi celular, este circuito, pues depende de la carga que tenga el celular, es la corriente que me va a demandar. A lo mejor me va a demandar 500 miliamperes, entonces calculo la resistencia equivalente. Pero realmente lo que estoy conectando aquí es lo que voy a alimentar, ¿no? Y tengo que sacar mi resistencia equivalente, pero puede ser cualquier valor, puede ser desde hasta 5 kilo ohms o 100 kilo ohms. Entonces, más bien, es lo que yo voy a conectar aquí como salida. Lo que tengo que cuidar es que esto que está demandando aquí, la corriente que me demande no rebase las especificaciones del regulador de voltaje. Por ejemplo, si este regulador está diseñado para entregar máximo una corriente de 1 amper, lo que yo le tengo que conectar aquí no me tiene que demandar más de 1 amper. Por ejemplo, aquí me está demandando 4.6 miliamperes, entonces está trabajando descansado. Si yo le pongo una resistencia, vamos a ajustar un voltaje para una corriente más grande, vamos a ajustarlo a lo que se les gusta, 10 volts. Vamos a ajustar a 10 volts. Vamos a ajustarlo. Okay. Y ¿qué es lo que va a pasar si tú empiezas a demandar más corriente a la que puede producir el circuito? Pues lo más seguro es que el voltaje empiece a caerse. Entonces, si tu regulador lo ajustaste para 10 volts y estás demandando más corriente de la que te puede producir el circuito, la corriente, el voltaje que te va a entregar se va a caer, va a ser a un valor menor. Perdón, por alguna circunstancia simulada, ahorita lo vamos a abrir. Cuando hay alguna situación No, la parte que me refiero, profe, es en la parte del potenciómetro. ¿Ah? ¿Cómo sabemos qué potenciómetro usar? Es lo que yo les decía. Si ustedes quieren que el voltaje de salida sea alto, tienen que utilizar un potenciómetro grande. ¿Qué es un potenciómetro grande? Pues unos 10 kilo ohms. Si quieren que su voltaje de salida no sea tan grande, a lo mejor se limite acercando a los 30 volts o a los veintitantos volts, tienen que poner un potenciómetro de unos 5 kilos. Quieren que su salida no rebase los 10 volts, pues un potenciómetro de 2.5K, por ejemplo, ¿no? Abrir el circuito porque aquí se me cerró por algunas Y circunstancias. entonces también se puede usar un potenciómetro en la salida para el amperaje, para el amper máximo. Sí se podría, de hecho sí se puede, pero ahí lo que tenemos que cuidar es, digo nuevamente, lo que tú le vais a conectar a la salida. Lo podemos, Porque, por ejemplo, si es para una fuente se puede hacer eso, ¿no? Se puede regular el amperaje, ¿no? Unos amperes. sí se puede, pero hay que poner alguna circuitería adicional para limitar la corriente máxima de salida. Sería como un circuito de protección, evitar que no rebase la corriente máxima y no se dañe tu circuito, ¿no? Son como circuitería de protección. Hay circuitería de protección para cortocircuito, circuitería de protección para polarización en inversa, circuitería de protección para lo que es limitar la corriente máxima. Entonces, toda esa circuitería adicional que se le puede agregar para mejorar una fuente. Déjame ver dónde queda nuestra fuente variable. Aquí está. Ahí está nuestra fuente. Déjame ver primero que lo comparta yo, ahora sí. Vamos a compartirlo. Ya no. Entonces te digo, dependiendo de la resistencia que tú pongas a la salida, es la corriente que va a demandar, pero eso depende de lo que le vais a conectar como carga, qué es lo que quieras poner a cargar. Ya, vamos a ver si podemos una resistencia más chiquita, vamos a ponerle unas resistencias de 10 ohms. 10 ohms. Y vamos a tratar de fijar el voltaje a un voltaje más, vamos a poner play. Aquí la corriente que estoy demandando, pues 125 miliamperes.
Pero si yo voy aumentando el voltaje aquí, en el circuito, va aumentando la corriente, ¿verdad? Ya casi tengo 650 miliamperes. Tengo 6.5 volts. Ahí tengo casi 9 volts, casi me está dando un miliampere, casi un ampere. Entonces yo aumento el voltaje, va a aumentar la corriente, entonces va a llegar a un punto en que ese voltaje, en lugar de que siga aumentando 12 volts, va a empezar a caerse porque el regulador ya está rebasando sus especificaciones. A ver si me puede hacer este efecto en la simulación. ¿Te fijas ahorita? ¿Dónde quedó? 14, 17, 1.71 amperes, 9 volts. No me está dando ese efecto, pero lo que sucede en la realidad es que la corriente máxima hace que, si ahora vas a especificaciones, el voltaje en la salida se empiece a reducir, ya no suba más, como pasó en el regulador en el 7805. Si yo empiezo a demandar más corriente de la que puede manejar, llega el momento en que ya no me puede dar más corriente. Por lo tanto, me baso en las especificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el voltaje máximo que me dio fue 22 volts, y la corriente máxima 2.2 amperes. Pero ya el voltaje ya no subió a 40 volts, como en el caso de la resistencia, cuando tenía una corriente pequeñita, ¿no? Pero cuando tenía una resistencia de 10 kilos. Ese es el efecto que tenemos. Entonces, si le basamos las especificaciones, lo más seguro es que nuestro regulador ya no nos pueda dar un voltaje alto y la corriente que entrega la salida llega a un límite, y bueno, ya lo que puede pasar es que se queme el componente, el LM317. Ese es el efecto que veríamos nosotros. Vamos a la resistencia de valor real. Tenemos de 10 kilos. Entonces, ¿sí quedó contestada tu pregunta? Sí, sí. Muy bien, Alexis. ¿Alguien más? No sé si ya terminaron para que vayamos al otro circuito. Este estaba más sencillo. Solo era monitorear la salida, ver las corrientes que podía entregar. Y bueno, si quieren cambiar la resistencia de salida, para que vean que a pesar de cambiar la resistencia de salida, el voltaje se sigue manteniendo en el mismo valor. Una vez que se ajusta a un valor, ya se mantiene regulado. Como vimos cuando cambié la resistencia a un valor fijo, yo lo puse a un valor determinado y le cambié el valor de la resistencia. Y a pesar de que cambié el valor de la resistencia, me seguía dando ese mismo voltaje. Vamos a 19 volts. Cambio mi resistencia, por ejemplo, a 1 kilo. Que sigue dando voltaje de salida de 19.7 volts. ¿Ok? Hablamos. Está 19.7 volts. A pesar de que yo cambié la resistencia de carga, o sea, que estoy demandando diferente corriente, pero el voltaje sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí está la comprobación. Y que con este regulador yo ajusto un voltaje determinado, queda mi fuente regulada de ese valor, y puedo cambiar la carga, la corriente que va a cambiar, pero el voltaje sigue siendo el mismo en la salida al que yo ajusté. No sé si tengan alguna pregunta, si no podemos pasar al siguiente circuito, a la fuente simétrica. Profesor. ¿Sí? Bueno, recuerdo que el potenciómetro tiene 3 pines, pero aquí parece que lo representan como si tuviera solamente dos formas de entrada. Ahí, ¿cómo lo conectaríamos entonces? Bueno, si tú tienes un potenciómetro, no sé si lo tengo a la mano, tiene 3 terminales, vas a agarrar la del centro y uno de los extremos. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Y no, desafortunadamente no tengo ninguna a la mano, pero bueno, vamos a ver si lo podemos dibujar rápidamente aquí, utilizando nuestros crayolas. Nuestro potenciómetro. Para dibujarlo.
potenciómetro. Vamos a ver que tiene 3 salidas, ¿no? Tiene una del centro. ¿Ok? Y aquí con eso tú lo giras para cambiar el valor de la resistencia. Entonces, la del centro, digamos que es la que va a estar variando respecto a una de las empresas. Toma la del centro con respecto a una de cualquiera de los extremos. Ahí está. Entonces, de aquí a acá tienes resistencia variable. Igual manera, si toma la del centro con la del otro lado, del centro al otro lado, también tienes una resistencia variable. Si tú utilizas la de los extremos, vas a tener una resistencia fija del valor máximo de la resistencia. Por ejemplo, si está fuera de 10K, si tú mides con tu medidor de resistencia, tu ohmímetro de aquí a acá, va a medir 10K. Si tú mides, no importa que gires el cursor, pero si tú mides del centro a un extremo, va a ser una resistencia de 0 a un valor máximo. Y de igual manera del centro aquí, va a ser una resistencia ahora del valor máximo a 0. ¿No? Va a ser lo opuesto. Esa es la manera como trabaja el potenciómetro o resistor variable. Hay de esta manera y hay otros más chiquitos que son en forma de presets, que son como una especie de rueda dentada. Se ve la rueda dentada. Aquí tiene un desarmador para moverle. Y aquí están sus mantillas que son las que entran en el proto. De igual manera sería el centro, el cursor, el centro con respecto a uno de los extremos. Y de esa manera sería tu potenciómetro. Bueno, hay estos cuadrados, ¿no, profe? Sí, hay algunos que son rectangulares. Son así, que tienen un tornillito en los extremos. Por aquí está un tornillito donde tú puedes con el desarmador moverlo y tiene sus patillas, ¿no? Y también hay de igual como estos de los normales, pero igual de esos mismos, pero son de perilla, pero ese creo que es infinito la perilla. Ah, bueno, puedes seguir gire y gire, ¿no? Hay unos más chiquititos todavía, ¿no? Muy pequeñitos, pero bueno, son los más comunes, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta para que pasemos al otro circuito. De todos modos, vamos a terminarla el día de mañana, que todavía faltan un par de circuitos más. Entonces, pasamos al otro circuito. Borrar todo esto. Sí, profe. Vamos a pasar al otro circuito, déjame abrirlo. Y open. Es el tercer circuito, que es la fuente simétrica. Aquí está. No. No, aunque no. Ahí está. Entonces, en el tercer circuito ustedes van a poner dos reguladores, un 7812, que es voltaje positivo de 12 volts a la salida, y un regulador LM7912, que es un voltaje negativo de menos 12. A la hora que lo posicionen, pueden rotarlo para que la patilla que viene en el centro quede hacia arriba y no quede hacia abajo, como generalmente se los entrega al momento de posicionarlo. Para que así quede orientado. Recuerden que en el centro va a ir lo que es la tierra de referencia. Bueno, vamos con las fuentes de alimentación que estamos trabajando. En el secundario del transformador va a ser de 36 volts, pero como está dividido, es derivación central, es lo que significa el TC, tap central o derivación central. Entonces quiere decir que tenemos como si fueran dos fuentes de corriente alterna de 18 volts conectadas en serie. Entonces aquí estoy conectando dos de 18 de corriente alterna conectadas en serie para representar el secundario del transformador. Y estas las voy a conectar a mi puente rectificador. Lo voy a conectar a los extremos, aquí y acá. Y en el centro, donde es la mitad, que es la tierra de referencia, es donde va a estar mi tierra de todos los circuitos, ¿no? Aquí está la tierra principal. Entonces, en la salida del diodo rectificador, del puente rectificador, uno es el positivo, que es la parte de arriba, y la parte del otro lado es la parte negativa. Entonces aquí va a ser el menos 12 y aquí va a ser el más 12. Voy a poner mi filtro capacitor conectados en serie, el capacitor de 2200 arriba y de 2200 abajo, conectados en serie con respecto a la tierra de referencia, es decir, positivo arriba, negativo a la tierra. Positivo hacia la tierra o el 0 y negativo hacia donde está el menos 12, para que queden conectados correctamente. En la simulación no sucede nada, pero si en la realidad ustedes quieren conectar un capacitor
por alguna circunstancia lo conectan en polaridad inversa, o sea, lo opuesto, va a pasar que se va a inflar el capacitor y va a explotar como si fueran palomitas. Bueno, más bien como si fuera un cohete, lo que sucede con el capacitor tipo electrolítico. En otros capacitores chiquitos, esos no tienen polaridad, no les pasa nada, pero este sí explota si lo conectan al revés. Bueno, entonces, no olviden conectar el regulador 7812, ya saben, la línea de entrada es donde va a entrar el voltaje no regulado. El común va a tierra y voltaje regulado es la salida. De igual manera, el 7912, línea de entrada, es donde van a entrar el voltaje sin regular. El común es la tierra y el voltaje regulado sería el -2. Dos capacitores de polarización también, y en este caso utilizamos resistencia de carga de 10 kiloohms. Y aquí vamos a medir la salida, que son 12 volts positivos y 12 volts negativos. Entonces, lo terminan de armar y mañana lo checaríamos igual a otra fuente con el diodo Zener, para que ustedes puedan simularlo, armarlo y probar sus circuitos. Si no tienen preguntas, continuaremos el día de mañana, por favor. Yo Muchas tengo gracias, una pregunta. muchachos. Sí, adelante, por favor. Bueno, en este caso, ¿cómo se mide la potencia de un diodo? Nada más viendo lo que tiene de salida, de intensidad. Sería la potencia de un diodo. Tendrías que medir el voltaje que fija entre sus terminales, en este caso, que sería, si lo fija, está en polarización directa, sería 0.7, y la corriente que está derivando a través de él, ponte que fuera, no sé, 1 ampere, pues sería el producto de 0.7 por 1 ampere, ¿no? Esa sería la potencia. Ok, bueno, lo que pasa es que en la práctica pasada teníamos problemas para sacar la potencia porque no nos daba lo que calculamos con lo simulado. Entonces, por eso pregunté. Gracias. Sí, debe dar aproximadamente igual. Tendrías que ponerle el wattmetro ahí para que utilizaras, si recuerdas utilizar el wattmetro, ¿no? Por aquí hay un wattmetro, me deja ver. Bueno, es que viene el potenciómetro, entonces lo conecté. Ah, ya. Sí, puedes medirlo de diferentes formas, calculando voltaje y corriente, o la otra, pues tratando de utilizar el wattmetro. Y además conectas en paralelo al voltaje, al elemento, y donde está la parte del amperímetro, esa se conectaría en serie, abriendo el circuito. Aquí, para poder hacer eso, pues tendríamos que, en lugar de utilizar el puente rectificador, como tal, tendríamos que conectar los 4 dioditos para abrir el circuito y poder conectarlo. Si no, aquí no lo podemos abrir, porque como ya es fijo esto, no lo puedo separar, vamos. Pero si lo pongo por separar los diodos, ahí sí puedo utilizar esto, ya medir la potencia, el elemento que yo quiera. Sería la opción. Sí, de nada. Entonces, continuamos mañana, muchachos, por favor. Entonces, termina de armar su circuito, mídalo y chequen que funcione, y pueden cambiar el valor de la resistencia para que vean que el voltaje sigue siendo el mismo.